Gracias, Freddy, gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este día miércoles en la tarde, por lo menos para Sudamérica. Efectivamente, llevo más de 25 años trabajando en rescate en montañas, haciendo muchas operaciones de rescate, tanto privadas como voluntarias también. Y en estos 25 años hay varias cosas que van pasando y que uno la experiencia lo va un poco orientando a cómo funcionan las cosas a nivel general en todos lados, no tan solo en Chile. Y una de las cosas que nos ha golpeado muchísimo en el último tiempo es todo este proceso del COVID-19 que nos ha mandado directamente a un lugar que no conocíamos. Desde esa perspectiva, es muy importante entender que hay un montón de actividades que se están viendo afectadas y sobre todo, entre ellas, la actividad turística. Así que desde esa perspectiva y pensando en que cuando posteriormente las autoridades nos digan que ya podemos salir a la calle, que probablemente podemos comenzar a desarrollar nuestras actividades en la nueva normalidad que vamos a tener, podamos estar más preparadas y preparados para enfrentar las situaciones que se nos vayan presentando en ese contexto. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a hacer, además de dar la bienvenida, es recordar que la condición que hoy estamos viviendo con la situación de COVID-19 y todo el problema de pandemia a nivel mundial viene a reformular un montón de cosas que nosotros estábamos observando probablemente desde antes o que simplemente no teníamos idea que podían suceder. Desde esa perspectiva, nosotros como turistas, como operadores, como deportistas, como trabajadores del área de turismo, debemos tener conciencia de un montón de cosas, y esto es transversal. Esto no tiene que ver con si yo soy el guía, o si yo soy el turista, o si yo soy el dueño de la empresa, o simplemente soy el chofer de la van, o simplemente soy la persona que entrega las botellas de agua, o simplemente soy el que planificó toda la actividad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros, las personas, como comunidad, debemos establecer un patrón de funcionamiento en base a la metodología de la autoprotección. Ya sabemos que la pandemia mundial nos hizo cambiar muchas actividades cotidianas, desde ir a comprar el pan, hasta desde cómo nos lavamos las manos, incluso desde cómo nos saludamos. Yo soy súper bueno para saludar de abrazo a todo el mundo y he tenido que modificar mi conducta. Todavía me resulta extraño, a pesar de que en este plazo no es que haya compartido con mucha gente, la verdad que paso la mayor parte del tiempo encerrado, pero desde esa perspectiva debemos acostumbrarnos a que esto no se va a ir tan rápidamente. La pregunta es, ¿qué es esto que nos golpeó tan fuerte? ¿Qué es esto que realmente no lo vimos venir? ¿Qué es esto que de pronto apareció y nos cambió efectivamente la vida a todas y a todos? Esto se llama coronavirus. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, el coronavirus existe hace muchísimo tiempo, ¿ya? De hecho, el coronavirus en animales tiene más de 40 cepas distintas. El coronavirus en seres humanos tiene solo 7 cepas conocidas hasta este minuto. Bueno, hasta que yo obtuve la información. Probablemente este minuto apareció uno nuevo y uno nunca sabe. De de estos 7, nosotros ya hemos sufrido la presencia, por lo menos en Sudamérica, de 2, ¿ok? De los 2 que están abajo hacia el lado derecho, del SARS-CoV y el SARS-CoV-2. El MERS-CoV no nos afectó porque se dio principalmente en el Medio Oriente. Pero aquí nace una pregunta súper importante. ¿Cómo funcionan los virus? En resumen, se considera que un virus que es eficiente en su proceso, y digamos que el proceso de un virus o la función de un virus es contaminar a una célula, replicarse y seguir contaminando y seguir replicándose y seguir contaminando y seguir replicándose, y mientras más se replica, más eficiente es, por lo tanto, porque mantiene una mayor capacidad de supervivencia, a pesar de que los virus no son entes vivos, pero tratémoslo como supervivencia, de persistencia, ellos resisten. Sin embargo, hay 4 virus de esta cadena de virus que son los más resistentes, son aquellos que han persistido durante más tiempo, por un factor súper importante. Estos 3 son altamente mortales, altamente contagiosos y generan mucho daño en sus huéspedes.
O sea, en este caso, en las personas o los animales. Eso hace que las comunidades, en este caso la comunidad médica, la comunidad científica, nosotros como personas, intentemos por todos los medios de eliminarlos, de borrarlos de la faz de la Tierra. Y desde esa perspectiva es como estos virus se vuelven poco eficientes, porque en un lapso de tiempo más o menos determinado, podríamos decir que van a estar controlados o mitigados o van a ser inertes para la población, ya sea por vacunas, por tratamientos, por conductas, por un montón de cosas. Entonces, los virus respiratorios agudos que están en la línea de abajo, los que están destacados, son los menos eficientes, pero para nosotros como seres humanos son los más complejos, porque nos dañan, porque nos afectan, porque afectan nuestra conducta, porque afectan nuestra comunidad y porque afectan nuestro normal desempeño. Y eso hace que nuestra comunidad científica trate de eliminarlos o bien controlarlos lo más rápido posible. El último es el SARS-CoV-2 y este es el nombre del virus. Y esto es lo que a mí me interesa que les quede claro. El virus se llama SARS-CoV-2. Coronavirus es la familia de estos virus. ¿Ok? SARS-CoV-2 es el nombre de este virus. Y el SARS-CoV-2 produce enfermedad por coronavirus. Y esta enfermedad por coronavirus fue detectada en el año 2019. Si esto no les dice nada, esperen a que vean esto, y esa es la razón de por qué se llama COVID-19 la enfermedad. ¿Ok? La enfermedad por coronavirus se llama COVID-19. Coronavirus, año 2019. Dicho esto, ¿por qué les quiero detallar esto? Porque es muy importante a la hora de que nosotros expliquemos a qué nos estamos enfrentando. Nosotros nos estamos enfrentando a dos cosas. Uno, el virus, que es el que genera el contagio, y otro, el COVID-19, que es la enfermedad. Por cuanto yo podría ser portador del virus, pero no tener la enfermedad. Por eso es importante diferenciarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vida ya nos cambió, la vida ya no volverá a ser la misma, ya vamos a tener que aceptar un montón de cosas, entre eso, metodologías de protección. Yo sé que muchos de ustedes ya participaron de una clase, pero vamos a hacer un recuerdo, ¿ok? Entre ellos ya hicimos la introducción, vamos a ver algunas recomendaciones, vamos a ver qué podemos hacer de forma individual, cada una y cada uno de nosotros, qué medidas podemos adoptar las personas que trabajan como guías, qué medidas debe adoptarse para el trabajo grupal y cómo debemos manejar los desechos, que es un punto súper crítico dentro de toda esta cadena de cosas que hay que hacer. En resumen, entre las recomendaciones y consejos, podemos decir que hoy en día no existen en Chile protocolos que digan paso a paso qué es lo que debemos hacer. Lo único que existe es una instrucción o una indicación a nivel nacional que dice que todas las instituciones o lugares o recintos de manejo público, o sea, estamos hablando de restaurantes, hoteles, deben estar cerrados, ¿ok? No pueden atender público. Y eso va a durar hasta que la autoridad levante esta alerta, que es una alerta sanitaria, ¿ok? Pero por el lado del turismo, Cernatur lo único que ha sacado hasta este minuto son un protocolo que está orientado al alojamiento y los restaurantes en Chile. Por lo tanto, la gente que hace guiados en áreas agrestes, la gente que hace turismo en áreas agrestes, la gente que hace deportes en áreas agrestes con clientes, no tiene ningún protocolo en este minuto. Lo único que existe es una orden, una alerta sanitaria que dice, ok, no vamos a hacer nada más hasta que se diga lo contrario. Los protocolos deben ser establecidos por las autoridades. No puede venir un profesional, por ejemplo, ni yo, ni una empresa, ni un restaurante, nadie puede generar un protocolo. Estos protocolos son generados única y exclusivamente por las autoridades, porque hay que ver un montón de cosas dentro del abanico de probabilidades que pueden suceder, a lo que una persona común y corriente no podría acceder. Desde esa perspectiva, debemos considerar como medidas individuales que nosotros somos responsables de nuestra propia protección. Para eso hay tres elementos principales o tres puntos principales que hay que considerar. Evitar, ¿qué evito? Evito el contagio, evito el contacto, evito salir, evito
estar en lugares con mucha gente. Protección, en el caso que tenga que salir, me debo proteger. ¿Con qué? Con la mascarilla o los tapabocas, con ojalá máscaras full face, con protectores si trabajo en el área de la salud, protectores plásticos, cubre el cabello, guantes de protección y todo lo que corresponda según los protocolos establecidos en el área de salud. Ahí sí hay protocolos en el área de salud, ¿ok? Y posterior a eso debo establecer una sanitización, ¿ok? Una vez que desecho todo, saco todo el equipo, ya llego de vuelta a mi casa, debo sanitizar. Sanitizar significa asearme, lavar mi ropa, limpiar mis zapatos, limpiar las cosas que traigo desde afuera para evitar traer el virus hacia mi casa. Yo creo que esto ya lo han escuchado un montón de veces, nunca está de más decirlo, pero yo creo que ya lo hemos escuchado varias veces, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en la medida individual, en la protección individual, porque estamos muy acostumbrados en todos los países del mundo a decirle a la gente, a decir, no, es que la autoridad me dijo esto, es que la autoridad no hizo esto, es que el ministro no lo hizo, es que el presidente no lo hizo, es que el presidente abrió los malls. Ok, pero que abren el mall no significa que tienes que ir a comprar. Es que el presidente abrió la tapita del ataúd. Es que lo haga el presidente no significa que tú también tienes que hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, mi llamado es a que nos protejamos individualmente. Individualmente. Cada una y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia seguridad. Y desde esa perspectiva, mi llamado es a que ustedes se preocupen de autoprotegerse. ¿Vale? En el caso de los guías, son personas que al momento de abrirse la posibilidad de hacer actividades outdoor, van a tener que tomar medidas importantes respecto a su trabajo. Eso significa favorecer la distancia social, significa establecer reuniones, por ejemplo, donde estén todos separados, y las tres líneas principales para las empresas que desarrollen este tipo de trabajos son, primero, innovación. Vamos a tener que innovar. Desafortunadamente, hoy en día, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Estados Unidos, puede ser ejemplo para nosotros, porque estamos 2 meses o 3 meses más atrás que ellos en este proceso. Sin embargo, no quiere decir que ellos tienen efectivamente la verdad de lo que está sucediendo, porque para todo el mundo es nuevo. Por ejemplo, estaba viendo un documental hace unos días atrás, donde en China los guiados turísticos por la muralla china ya no se están haciendo en grupo. Los únicos grupos que se ven son grupos familiares. Por ejemplo, si llegamos 4 personas de la misma familia, podemos ir en grupo. De lo contrario, van en guiados personales o de grupos pequeños pero separados. ¿Ok? Por lo tanto, ahí viene el segundo punto, que es la seguridad. La seguridad no solo para el pasajero o pasajera, la seguridad también para cada uno de nosotros como operadores o como trabajadores de un servicio turístico. Y además debemos establecer normativas internas de nuestra empresa, con checklist, con sistemas de trabajo, con formación, con todo lo que se requiera, pero que en ese contexto además se cumpla con las normativas internacionales o las normativas nacionales que establezca la autoridad. Desde esa perspectiva debemos comenzar a pensar en ponernos en marcha nuevamente. Por ejemplo, ya las reuniones de briefing para una salida turística no van a ser las mismas. Y yo creo que ustedes ya más o menos están pensando un poco en cómo hacer funcionar este tipo de cosas quienes trabajan en el área turística. O el traslado en microbuses ya no va a ser el mismo. Hay que tomar medidas dentro de este sistema de transporte. Ya no podemos viajar como viajábamos hasta enero o febrero de este año. En resumen, vamos a seguir trabajando en que nuestra gente a la que guiamos cuide el entorno, ya que maneje las áreas naturales con seguridad, que no haya destrozo del lugar, ya, pero también tenemos que manejar el riesgo de la condición del uso de elementos de bioseguridad, ¿ok? Porque ya está inmerso dentro de lo que vamos a hacer. Independiente de en qué momento vamos a usar la mascarilla, que es algo que falta por definir todavía. Por ejemplo, estamos todos convencidos de que ya nadie puede caminar en un trekking con la mascarilla puesta, pero sí sabemos que es muy difícil caminar con mascarilla. Entonces, todas esas cosas tienen que empezar a colocarse sobre la mesa y empezar a tratarse. También es importante que la gente apoye a las empresas que están implementando medidas seguras.
Yo soy un convencido de que las redes sociales y los sistemas de manejo online son absolutamente viables y son como la respuesta a un montón de cosas que nos están pasando hoy día. Pero si nosotros sabemos que una empresa está trabajando bien y no la masificamos, difícilmente esa empresa va a lograr obtener el reconocimiento que se merece. Así también, los que hacen el trabajo mal, hay que hacerles un dedito para abajo para que mejoren. Hay que aportar en ello, ¿ok? También es importante que quienes trabajan como guías o son parte de una empresa sean el ejemplo de las medidas. No puede ser que yo le pida a una persona que use sus mascarillas si yo no la uso. O no puede ser que yo le diga a una persona, oiga, no bote basura en el suelo si yo la voto. En ese sentido, se ve de todo un poco entre la comunidad de guías, ¿cierto? Hay guías que son súper buenos y hay otros que no son tan buenos y que son un poquito medios desordenados. No es la idea de criticar en esta charla, pero es realidad. Y ahí es donde nosotros, con respecto a las medidas de seguridad, también tenemos que ser ejemplo. No tan solo parecer, sino que también ser. Ser cuidadosos con el medio ambiente, ser protectores y ser ordenados con todo el proceso, que significa mantener una estandarización en cuanto a las medidas de seguridad que vamos a establecer. Y lo más obvio, pero que a veces parece no ser tan obvio, siga las normas. Sigamos las normas que establecen las autoridades, sigamos las normas que establecen las jefaturas. La idea es que en cada empresa, cuando aparezca una norma del Estado, nosotros tomemos esa norma, la implementemos y seamos un poquito más exigentes, subamos un poquito más el nivel. De esa forma podemos asegurar que vamos a obtener mejores resultados. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? En el caso de los viajes, y esto lo agregué porque me lo han preguntado muchísimo, es muy importante que los medios de transporte sean permanentemente aseados, desinfectados, limpiados completamente antes de tomar un nuevo viaje. ¿Ok? Después de cada viaje, aseo. Se le nota en... Beatriz, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Y a partir de ese contexto, debe haber un checklist donde donde se puede identificar qué persona hizo el aseo, a qué hora lo hizo, con qué elemento o con qué producto, etcétera, 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 que quede todo muy bien controlado. El equipaje, al cargarlo, debe ser desinfectado, debe rociarse con amonio cuaternario o algún otro elemento de desinfección. Y la manipulación debe ser solamente por el pasajero, ¿ok? Todas las personas dentro del medio de transporte debieran usar un tapabocas por lo menos, ¿ok? Y las personas además deben cumplir con una medida de distancia social entre una y otra. Se clausuran algunos asientos, se marcan, se sellan y se ocupan solamente los que estén disponibles. Con respecto a la conducta turística, y aquí ahora voy a las personas que compramos turismo, yo también compro turismo, ¿ya? Debemos ser personas que nos informemos. Infórmese sobre la condición del SARS-CoV-2, infórmese cómo evitar sufrir coronavirus o COVID-19, ¿ok? Corrección, COVID-19, ¿ya? Impleméntese con todos los elementos de seguridad y de bioseguridad que están recomendados, ya no hay para qué repetir el tema de la mascarilla, del alcohol gel, o sea, lo seguimos repitiendo, pero ya todo el mundo lo sabe, ¿ya? De hecho, nos enseñaron a lavarnos las manos, o sea, partamos desde esa base, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Mantenga una conducta adecuada siguiendo las indicaciones de las empresas de turismo. Si la empresa de turismo le dice por aquí sí, por allá no, bueno, haga caso, cumpla con eso. Si las empresas de turismo le dicen, mira, esta vez vamos a poder visitar este lugar, pero tienen que ir todos muy separados, haga caso. Debemos adaptar muy bien las conductas. E influencia a otro. Cuando usted vea que una persona no está cumpliendo, hágale parecer que no está cumpliendo, dígaselo. La seguridad de nosotros también es responsabilidad del otro. Por lo tanto, es importante decirle, oye, no te acerques, oye, ponte bien la mascarilla. Y no hay para qué ser pesado ni ir con prepotencia a decir las cosas. Se pueden decir de buena forma. Y si no, también se puede ir donde el guía y decirle, oye, ¿sabe que tal persona le hemos dicho 2 veces, 3 veces que se ponga la mascarilla y no se la quiere poner? O le hemos dicho a esta persona un montón de veces que haga tal cosa y no está cumpliendo. Eso es influenciar, ser parte de la solución y no del problema. También es muy importante entender que durante las marchas en áreas agrestes vamos a tener que mantener una distancia social adecuada. Vamos a tener que evitar, y esto es muy tajante, no comparta su botella de agua. Ya no podemos compartir la botella de agua. A menos que usted vaya con su pareja, con su hijo,
de acuerdo, están viviendo juntos, es muy difícil que no compartan algo, pero con la gente, con sus amigos, la gente que vive fuera de su entorno, ya no podemos compartir ni la botella de agua ni la comida, ¿ok? Porque desde esa perspectiva es muy fácil generar contagio. En los campamentos vamos a tener que ver cómo hacemos para distribuir carpas, por ejemplo. Ya no podemos meter 3 personas dentro de una carpa para 3. Probablemente va a tener que dormir 2 dentro de una carpa para 3 para que haya una distancia. En la carpa para 2 probablemente va a tener que dormir 1 y así. Entonces son todas cosas que hay que ir desarrollando en el proceso porque hoy en día no hay información al respecto, no hay información real. Hay muchos que han publicado cosas. Yo mismo diseñé una cartilla para equipos de respuesta, pero que son todas recomendaciones. ¿Por qué son recomendaciones? Porque no hay protocolos. Nadie ha dicho protocolos, ¿ok? En este contexto también el uso de los baños en los campings, sobre todo los baños de camping que la gente va a usar, ahora va a haber que preocuparse de dejar limpio, desinfectado, ojalá tener un elemento para rociar ya por parte de los prestadores del servicio, para que evitemos contagios también ahí. En resumen, todo esto es todo esto es riesgo. Todo esto nos lleva a exponernos a un riesgo que por cuanto no teníamos hasta hace 6 meses atrás. ¿Teníamos riesgos? Sí, claro que teníamos, pero no teníamos estos. Por lo tanto, es muy importante que asumamos que esto es un riesgo. ¿Qué es el riesgo? Vamos a verlo rápidamente ahora. Alguien está con un celular o con una tablet marcando la pantalla y me aparecen esos puntitos rosados y esas líneas amarillas en la pantalla. Así que si pueden mirar su dispositivo, esto con los computadores, a menos que su computador sea touch, no pasaría, pero pasa normalmente con la gente que está dentro en las tablets o en los celulares. Así que para que me ayuden y lo revisen, por favor. ¿Ok? Primero, el riesgo o la gestión del riesgo es la acción de evaluar consciente y criteriosamente nuestras vulnerabilidades. Cuáles son las amenazas que nos vamos a encontrar en el lugar y qué tan peligrosas pueden ser. Cómo además nuestras habilidades o nuestros conocimientos nos van a permitir que cualquier evento que se genere no nos provoque daño. Algunos aspectos de la gestión del riesgo. Primero, vulnerabilidad. Más bien son definiciones. Vulnerabilidad es esa incapacidad de resistir a algo que tenemos todas las personas o que tienen nuestros bienes. Por ejemplo, nuestra casa podría ser vulnerable a un incendio. Nuestro auto puede ser vulnerable a un choque. Nosotros somos vulnerables, por ejemplo, a un disparo de un arma de fuego. Somos vulnerables a una enfermedad catastrófica. Nos va a afectar. Por lo tanto, saber nuestras vulnerabilidades, conocer nuestras vulnerabilidades es una muy buena herramienta para poder conocernos y saber qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Es como si yo les dijera hoy en día, ¿pueden caminar descalzos sobre una fogata? No. ¿Pueden caminar descalzos sobre un charco de agua? Sí. Ahí sabemos que somos vulnerables al fuego, pero no somos vulnerables a un charco de agua. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la amenaza. La amenaza es ese peligro latente, permanente, que está generalmente presente en las acciones que nosotros desarrollamos y en el trabajo que estamos desarrollando. ¿Ok? La amenaza es eso que nos puede hacer daño a nosotros, a nuestros bienes o al ambiente. ¿Ok? El peligro es esa situación en la cual la amenaza se vuelve real y nos puede afectar. Nosotros debemos estar atentos a las situaciones de peligro. ¿Ok? Y el riesgo es esa probabilidad en que una amenaza se una con nuestra vulnerabilidad y pueda generar un contratiempo o pueda generar efectivamente un peligro que sea tangible, que efectivamente nos genere daño. De todos estos elementos, la vulnerabilidad podríamos manejarla. Por ejemplo, si yo uso zapatos inadecuados, soy más vulnerable en el área agreste. Si uso zapatos adecuados, soy mucho menos vulnerable. ¿Ok?
La amenaza difícilmente la vamos a poder manejar, porque la amenaza tiene que ver con los entornos, tiene que ver con lo que existe en el medio. El peligro tampoco lo podemos manejar, porque el peligro está presente y está permanentemente ahí. Sin embargo, el riesgo sí lo podemos manejar. Lo podemos manejar ¿cómo? Primero, se me perdió esto, ahí está. El peligro lo podemos manejar de distintas formas, pero primero tenemos que entender cuáles son los tipos de peligro. En general tenemos dos tipos de peligro. Tenemos el peligro objetivo, son todas esas cosas o obstáculos que están en el lugar donde vamos a ir. Todos esos elementos que nos pudiéramos encontrar, por ejemplo, una avalancha, por ejemplo, el frío, por ejemplo, un cruce de ríos, cruce de grietas, animales salvajes, y hay un montón de peligros que podríamos pasar toda la tarde enumerando acá. Los peligros objetivos están, objetivos, objeto. Los peligros objetivos están. La montaña es peligrosa. El río es peligroso cruzarlo. El frío está ahí. No podemos quitar el frío en el área agreste. Yo no puedo prender una estufa en el cerro o en la montaña para que el frío baje y se vuelva más calentito. No puedo hacer eso. Por lo tanto, por eso se llaman peligros objetivos. Los peligros subjetivos son aquellos que tienen que ver con las personas, con nosotros, con nuestras conductas, con que nosotros generemos las condiciones adecuadas para el trabajo que queremos desarrollar. Por ejemplo, una buena hidratación baja nuestro nivel de riesgo. El estar con fatiga, con sueño, cansado o ebrio, por ejemplo, en el cerro o en el área agreste, en los espacios naturales, eleva nuestro nivel de riesgo. El no alimentarnos bien eleva nuestro nivel de riesgo. El hacerlo bien baja nuestro nivel de riesgo. ¿Qué significa esto? Que todas las acciones que yo genere, que todo lo que yo tenga como persona, mis competencias, mis conocimientos, mis habilidades, mi conducta, van a ayudar de alguna manera a elevar o disminuir los niveles de riesgo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo me he encontrado con guías que salen la noche anterior de fiesta, tuvieron el cumpleaños del papá, de la mamá, del abuelito, de la abuelita, qué sé yo, y llegan al otro día sin haber dormido, muchas veces con aliento de alcohol, cansados, porque al día anterior también tuvieron guiado, y esta vez salen a guiar de nuevo. Eso es elevar los niveles de riesgo, y peligrosamente. ¿Cómo minimizamos el riesgo? ¿Cómo bajamos este nivel de riesgo subjetivo? Porque subjetivo de sujeto, objetivo de objeto, ¿ya? El nivel subjetivo, el que tiene que ver con nosotros, ¿cómo lo minimizamos? Con estos tres puntos principales. Primero, debemos tener una muy buena capacitación. Y muy buena capacitación no significa tomar un curso en un lugar, significa estar permanentemente en cursos, permanentemente capacitándose, permanentemente actualizando los niveles de conocimiento, permanentemente aprendiendo, ¿ok? Y aprendiendo de nuevo o reaprendiendo lo que ya aprendimos, teniendo un nivel de entrenamiento adecuado y teniendo un nivel de experiencia también adecuado. El conocimiento solo sin experiencia no nos sirve de mucho. Por lo tanto, es muy importante que nosotros desarrollamos un nivel de conocimiento, de experiencia y de entrenamiento adecuados. ¿Ok? El equipamiento también es importante. Si yo voy a hacer una actividad en una zona montañosa y voy con zapatillas de tenis, lo más probable es que mi nivel de riesgo se eleve. Si yo voy a hacer una actividad de montaña y voy con short y polera y sin ningún elemento de protección, mi nivel de riesgo se eleva. Si yo voy con el equipamiento adecuado, mi nivel de riesgo baja. Si yo compro, por ejemplo, cuerdas, mosquetones, piolets, bastones de trekking en tiendas que no están acreditadas, que no son válidas, o por internet sin saber cómo los usaron antes, mi nivel de riesgo se eleva. Por lo tanto, el equipamiento adecuado, la vestimenta adecuada y el equipamiento de seguridad adecuado baja nuestro nivel de riesgo, o sea, nos ponen menos en riesgo, nos ayudan a estar más seguros. Y en tercer punto, tenemos la organización. La organización tiene que habla de qué? De nuestro equipo de trabajo, de nuestra cordada, como le decimos en zonas de montaña, de aquellas personas que están con nosotros. Si las personas que están con nosotros tienen un equipamiento adecuado, tienen una capacitación adecuada, mi nivel de riesgo va a ser controlado. Pero si
las personas con las que yo estoy haciendo una actividad de riesgo no tienen el entrenamiento ni el equipamiento adecuado, mi nivel de riesgo sube, y el de ellas también. ¿Qué pasa? Que dentro de un acordado, dentro de un equipo de trabajo, todas las personas deben tener un nivel de conocimientos y de equipamiento relativamente similar. Nunca van a ser todos iguales, pero relativamente similar. Tengo un caso de un alumno del curso de gestión del riesgo de Perú que, que me dice, oye, lo que pasa es que nosotros acá implementamos en nuestros equipos de trabajo 6 personas. Él trabaja en un sistema de mantención de gasoductos cerca de Cusco. Y me dice, tenemos 4 personas que son los obreros, los que trabajan haciendo mantención, tenemos un capataz y un enfermero. Entonces yo le dije, ok, de acuerdo, pero y aparte del enfermero, ¿quién más tiene capacitación en atención prehospitalaria? No, nadie más, y con el enfermero estamos súper bien. Y yo le dije, ¿qué pasa si se accidenta el enfermero? Ni que fuera brujo. Un mes después me llama y me dice, Leo, adivina qué nos pasó. Tuvimos un accidente. Adivina quién se accidentó, el enfermero. Y el accidente que tuvo lo dejó inconsciente casi por 30 minutos. ¿Y qué hicieron? Entonces, ¿quién ayuda al enfermero? Es por eso que en la organización es súper importante considerar todos los puntos que tienen que ver con nuestra seguridad. También en la organización, para la gente que hace montañismo, que hace deportes de montaña, es importante hacer una buena planificación. Ya vamos a hablar de planificación. Pero es bueno hacer una buena planificación y dejarla, masificarla. Deje la planificación a su polola, a su papá, a su mamá. Inciten, quienes son guías turísticos o quienes trabajan en el turístico, inciten a que sus clientes, sus pasajeras y pasajeros, le envíen la planificación a sus familiares. Cosa que si les llega a pasar algo, tienen un montón de gente informada de dónde ustedes están, a qué hora deben haber salido, y puede llegar esa información para que los equipos de respuesta funcionen más rápido. Ni les digo cuántas veces he perdido días buscando gente que si hubiesen dicho dónde iban a ir, lo hubiésemos encontrado en el 10% del tiempo que nos tomó encontrarle. Y muchos de ellos hubiesen salido vivos de esa situación. Así que es muy importante el tema de la organización. En resumen, estos 3 conceptos son un triángulo: la capacitación, el equipamiento y la organización. Y este triángulo debe ser equilátero. Si uno de sus lados se achica, si uno de sus lados más pequeño, debemos reforzarle, obligatoriamente, porque el tener un lado más débil automáticamente eleva nuestro nivel de riesgo. Si nosotros mantenemos el triángulo lo más equilibrado posible, ¿ok?, nuestro nivel de riesgo es más controlado, es más aceptable. Siempre vamos a estar en riesgo. Nunca piensen que no estamos en riesgo, siempre lo estamos. Pero lo importante es que el riesgo sea controlado. Ejemplo, si yo conduzco en una carretera con mi auto, el cinturón de seguridad puesto, a la velocidad que la carretera dice, mi riesgo es controlado. ¿Tengo riesgo? Claro que sí. Pero está más controlado, porque mi auto además tiene frenos ABS, porque tengo airbag, porque tengo un montón de elementos o implementos que me brindan seguridad. Pero si hago esa misma acción, en vez de ir a 120, que es lo que permite una carretera en Chile, me voy a 180, sin el cinturón de seguridad puesto, en un auto que no tiene los frenos bien calibrados, lo más probable es que eso termine en un desastre. Nuestro nivel de riesgo se elevó. Una vez que ya sabemos evaluar y sabemos que tenemos un nivel de riesgo y podemos determinar en base a la capacitación, el equipamiento y la organización que podemos realizar una actividad, debemos planificar. Para planificar hay 4 puntos fundamentales en los que tenemos que poner ojo y que debemos, por sobre todas las cosas, respetar. Esto es ley. Así que si quieren, saquen una fotito de la pantalla, o después Freddy compartir el video, desconozco, pero en este contexto quiero que se queden con esto. Planifiquen sus actividades. Tómense media hora, tómense 40 minutos, tómense 2 horas si es necesario. Mientras más consciente sea nuestra planificación, nuestro nivel de riesgo va a ser más bajo. A mí me gusta hablar de casos reales, no para reírme de la gente, sino que para que realmente analicemos qué es lo que pasa. Hay un grupo
de gente que realizaba montañismo que se fue al volcán Lonquimay en un día de tormenta, de nevazón, todos le dijeron que no lo hicieron igual. Su objetivo era llegar a la cumbre y cuando se dieron cuenta que no iban a llegar a la cumbre, en vez de devolverse, decidieron modificar su planificación inicial, sin comentarle a nadie fuera del grupo que estaba en la montaña. Y decidieron ir a otro lugar. ¿Qué lugar? No se sabe, o no se sabía. Cuando ellos no volvieron, se activaron los sistemas de emergencia. Cuando se empezaron a buscar a estas personas, efectivamente no estaban en la ruta que habían indicado. Modificaron su planificación, sin informarle a nadie, sin haber tenido un plan B en la planificación anterior, nada. Cuando se les encontró, habían pasado una nevazón, sin el equipo adecuado, sin las condiciones adecuadas, y peor aún, una persona falleció por hipotermia. En resumen, si hubiesen hecho una buena planificación, se hubiesen apegado a esa planificación, no hubiesen hecho cambios de último minuto sin informar, y además hubiesen sido responsables de la toma de decisiones, efectivamente esa persona que falleció, yo podría poner mis manos al fuego, me podría quemar lo bonzo de que esa persona estaría viva. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir con el hecho de que una de las personas que estaba en nuestra actividad eh, falleció? Yo no, por lo menos. No sé ustedes. Es una pregunta que tienen que hacerse de forma personal. Y yo, orgullosamente, yo hablo mucho de mí porque es la historia que conozco más cercana, digamos. Pero yo, orgullosamente, les puedo decir que hasta este minuto, después de 25 años, desde que empecé a hacer esta actividad, tanto rescates como guiados, como actividades turísticas, como montañismo deportivo, en un montón de partes del mundo, les puedo decir que hasta este minuto nunca se me ha accidentado un turista. Nunca. Ni siquiera un corte, ni siquiera un rasguño grave. Peloncito por ahí podría ser, pero nunca se me ha accidentado un turista. Por lo mismo, porque me ha pegado mucho a estas normas. Entonces, volviendo al tema de la planificación. La planificación es ley, es ley. Jamás debemos modificar nuestra planificación. Y si nuestra planificación no tiene un plan B, sorry, nos volvemos para la casa. ¿Ok? Hay planificaciones que uno puede decir, mira, si no logramos esto, vamos a hacer tal cosa, si no logramos esto, vamos a hacer tal cosa, y tenemos la planificación A más 1, A más 2, A más 3, o A, B, C, D, como quieran llamarle. Pero está en la planificación, es una probabilidad. Lo que no está en la planificación ya no se hace. Ya no se hace, porque se elevar muchísimo nuestro nivel de riesgo. En resumen, este girasol, no sé cómo se llama, este remolino, nos indica 4 puntos. El primero es la actividad, el qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a hacer trekking? ¿Vamos a ir a hacer kayak? ¿Vamos a ir a hacer montañismo? ¿Vamos a ir a hacer cabalgata? ¿Vamos a ir a hacer trail running? ¿Escalada? ¿Parapente? ¿Mountain bike? No sé, ya no se me ocurre más. Canyoning. Hay un montón de actividades al aire libre. Enfocado a lo que estamos hablando, ¿cierto? Por lo tanto, la primera es la actividad, el qué. ¿Qué vamos a hacer? Es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda pregunta que nos hacemos es el dónde. Ok, vamos a ir a hacer montañismo. No, vamos a ir a hacer trekking, no, ya hagamos trekking. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ah, buena idea, ¿dónde? Puede ser Torres del Paine, puede ser San Pedro de Atacama, puede ser incluso, no sé, Baños en Ecuador, puede ser Santa Marta para ir a hacer un trekking por Sierra Nevada, puede ser, no sé, la península de Valdés, por ejemplo, en México. Hay un montón de probabilidades. Muchas de ellas no las vamos a conocer, pero afortunadamente vivimos en una época, nosotros vivimos en una época donde la información está aquí, al otro lado de la pantalla. Así que buscar información, buscar mapas, buscar cartografía, Google Earth, meterse, por ejemplo, dentro de las montañas que hay en Chile, tenemos Andes Handbook, buscar información no es difícil, ¿ok? Por lo tanto, el dónde es muy fácil de planificar. Vamos a ir a, no sé, por ejemplo, Dientes de Navarino, ¿ok? Yo quiero ir a Dientes de Navarino, voy a planificar Dientes de Navarino, yo nunca he ido, yo por ejemplo a lo personal nunca he ido, me gustaría, nunca he ido, y digo, ok, vale, pero Dientes de Navarino dice en internet que yo me voy a tardar 5 días. Dice además que existe esto, que además las condiciones climáticas permiten que yo lo haga en tal y tal fecha, por lo tanto yo puedo planificar el dónde.
¿ok? Y ahí me dedico a revisar cartografía, las rutas, el clima, los lugares de apoyo, si es que existen hostales, si es que la policía está para dejarle un informe de que yo voy a ir, eh, toda la información que más podamos conseguir. Una vez que ya sabemos qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, ahora tenemos que decidir con qué lo vamos a hacer. ¿Qué equipo voy a llevar? ¿Necesito llevar cuerdas? ¿Necesito llevar un vehículo 4x4? ¿Necesito llevar mi carpa? ¿Necesito una embarcación? ¿Necesito una, no sé, un pack de cervezas? ¿Necesito, prohibido en áreas agrestes el alcohol, ¿eh? A menos que estemos en un ambiente controlado? Pero actividades turísticas como montañismo, trekking, kayak, prohibido el alcohol. Necesito, por ejemplo, hay muchos lugares donde la gente lleva cuerdas, pero no necesita cuerdas. No las ocupa, se las llevan a pasear. Peso en la mochila. No sirve de nada. ¿Ya? Entonces, es importante qué equipo voy a llevar. Si hace frío, tengo que llevar ropa de abrigo, chaqueta de pluma, pantalón térmico, zapatos con calcetines adecuados. Si hace mucho calor, me voy para el norte a subir el Yaco, por ejemplo. No me llevo la chaqueta de pluma para usarla abajo, me la llevo solamente para la cumbre. Tengo que llevar menos peso, pero tengo que llevar más agua. Para ir, por ejemplo, a Torres del Paine, no tengo que llevar tanta agua porque hay, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el qué, ¿ok? Y lo último es con quién. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos del el tercer punto, que es organización? ¿Con quién voy? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué tanto los conocemos? Hay un montón de estos casos de gente que decide ir de viaje con alguien que no conoce y a la mitad del viaje o tal vez antes se mandan cada uno a freír monos acá, por cada lado y se desarma esta acordada. Y el problema es que mucha gente queda haciendo actividad sola. Y eso eleva los niveles de riesgo muchísimo, muchísimo. Entonces, es muy importante saber con quién, qué conocimientos tiene, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, si voy a ir con una amiga y mi amiga en realidad es deportista y camina súper rápido, sorry, si vas conmigo vas a tener que caminar más lento porque yo camino más lento. O al revés, si voy con alguien que camina más lento, voy a tener que disminuir mi paso porque esa persona camina más lento. Y en resumen, las cordadas, cuando ya los equipos se conocen todos. Yo, por ejemplo, tengo amigos a los que yo sé que si empiezan a ponerse muy odiosos es porque tienen hambre. O tengo, por ejemplo, otro amigo que yo sé que cuando se queda callado es porque ya está tan cansado que no quiere ni hablar. Entonces hay que pensar en buscar un campamento pronto para que podamos descansar. O tengo amigos que yo sé que, aunque lleguemos muertos de cansado, igual va a hervir agua para tomarse un café porque es fanático del café y no puede estar sin café. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante de pronto conocerlas. Y eso lo da el tiempo. A veces no logramos conocer tanto a las personas, pero sí es importante tratar de apuntar a ello. ¿Ok? Ahí está. Avanzando. Ya hablamos de la parte más segura, ¿cierto? Ya planificamos, pero aún así tenemos un accidente. Y en este contexto, los equipos de respuesta a accidentes, ¿ya? Estamos hablando de los equipos como Socorro Andino, el GOPE, equipos de rescate como los del SAR, y un montón de equipos más, y muchos grupos voluntarios, son súper radicales. Yo soy voluntario de varios equipos de rescate. Y son muy radicales porque dicen, no, 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 es que la gente no tiene que hacer nada. No, es que la persona no hay que moverla. No, es que la persona aquí, es que el accidentado esto, es que el accidentado lo otro, y nadie, prácticamente nadie puede tocarlo. Y estoy súper de acuerdo, súper. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos a 4 horas del centro médico más cercano, cuando la ambulancia no va a llegar al lugar? Cuando para que llegue el primer rescatista o la primera rescatista van a tener que pasar 5 horas. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a la persona tirada en el cerro y la dejamos ahí nomás? No. Es por ello que existe un concepto que hoy en día se está estableciendo, sobre todo en Naciones Unidas, que se les llama los voluntarios espontáneos. ¿Quiénes son los voluntarios espontáneos? Aquellas personas que se encuentran con una situación y que deciden operar, deciden atender, deciden responder. Tengo un amigo que dice que no hay nadie más peligroso que un ignorante con iniciativa. Y también estoy de acuerdo con eso. Es por ello que mi llamada a todos ustedes, a todas y a todos ustedes, es a que se capaciten. Tomen cursos de atención prehospitalaria. Tomen, por último, el curso de primer auxilio de la Cruz Roja. Si no tiene conocimiento en la atención prehospitalaria, mi visión, y es mi recomendación, no tomen un WAFA todavía, no tomen un WFR todavía.
tomen cursos más básicos primero y luego cursen un WAF o cursen un WFR, porque está más que comprobado que la gente que va directamente a un WFR al cabo de y no está permanentemente haciendo la actividad, al cabo de 3 meses no se acuerda ni el 20% de lo que le enseñaron. Y cuando se encuentra con una situación de accidente real, no sabe responder. Por lo tanto, yo recomiendo tomar cursos pequeños primero, cursos de 20 horas primero, adaptarse a la situación y luego tomar un curso más avanzado. Aquí nadie parte manejando camiones en la vida, nadie. Todos partimos manejando autos primero y después nos metemos a manejar camiones o micro o cosas más grandes. ¿Ok? Entonces, el principio es el mismo. Vamos de a poco. Tener un WFR no te asegura que eres un buen primer respondedor. ¿Ok? Desde esa perspectiva, es súper importante que la gente se equipe, se entrene, que tenga conocimientos, que aprenda a hacer el manejo en caso de accidentes. ¿Cómo hacemos la respuesta? ¿Ok? Pero si somos voluntarios espontáneos, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo les voy a dar algunos tips de qué es lo que podríamos hacer mientras, o sea, desde que sucede el accidente. Lo primero es que alguien va a gritar, ¡accidente! O alguien va a decir, ¡ay! O simplemente vamos a sentir un golpe de alguien que cayó y que quedó inconsciente. Desde esa perspectiva es muy importante entender que hay cosas que te matan y cosas que no te matan. Una hemorragia te mata, ¿ok? Una hemorragia arterial mata. Por lo tanto, hay que saber responder a ese tipo de cosas y para eso los que necesitan capacitarse. En primer lugar, siempre que haya un accidente, intente activar al ABC de la emergencia. Las personas que no saben lo que es el ABC de la emergencia, se lo explico y está ahí en la imagen. A, ambulancia, la letra número 1, 131. Esto es para Chile, para la gente que no está viendo desde afuera. B, bomberos, es la segunda letra, 132. C, carabineros, C, carabineros, 133, la tercera letra. ¿Ok? Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando usted tenga que llamar a bomberos o a carabineros o a los bomberos y no se acuerde el número, diga 13, y el bombero, la letra 2, 132. ¿Vale? A todos nos pasa, a mí también se me olvida de repente, así que no es extraño. Desde esa perspectiva, siempre pida ayuda. Si es que el medio se lo permite, si está en un lugar aislado o lejos, lo primero que va a tener que hacer es la primera respuesta. Pero mientras pueda pedir ayuda, hágalo. Porque esto nos va a ayudar a que los equipos de emergencia que están entrenados, que están capacitados, que están equipados para esto y que tienen una organización estable para esto, puedan llegar en nuestra ayuda. Y eso va a favorecer la probabilidad de sobrevida de la persona a la que estamos respondiendo. Después de eso, en los primeros auxilios, primero, hoy en día, en temporada de COVID-19, piense en su protección. Los rescatistas tenemos una ley, la ley del yo. Significa que primero estoy yo, segundo yo, tercero yo, quinto yo, décimo yo, después mi compañero o compañera, y después la persona accidentada. Siempre rescatista, nunca víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces hay rescatistas que se han inmolado por salvar a alguien y finalmente terminan muriendo los dos, por ejemplo, o terminan lesionados los dos. Hay un caso de un rescate en Panul, donde un carabinero del GOPE bajó del helicóptero y por no tomar las medidas de seguridad y desesperarse por tratar de sacar a la persona, cayó por el acantilado y cayó incluso encima de la persona que tenía que ser rescatada. Y terminaron los dos lesionados. Primero yo, segundo yo, décimo yo me preocupo de mí primero. Si no es seguro para mí intervenir, no intervengo. Se lo dice un rescatista. Si no es seguro para mí, no intervengo. Qué pena, yo he visto a gente morir por eso. Pero si yo hubiese intervenido, yo no estaría vivo. Y en vez de un muerto hubiesen sido dos. Ese es el principio. Normalmente cuesta entenderlo, lo entiendo, no es fácil. Pero créanme, es la mejor forma de operar. Por lo tanto, en este contexto, supongamos que nosotros estamos haciendo un trekking. Somos 99 personas en un trekking. Nunca, pero somos 99 personas en un trekking. O 100, ¿cuántos somos en este minuto? 100. Bien, somos 100 personas en un trekking. Y alguien se accidentó. ¿Vale? Freddy se fracturó un pie. Freddy, te voy a fracturar. Freddy se fracturó. Como dentro del proceso se supone que estamos caminando con distancia social, 5 metros, 8 metros de distancia de uno de otro,
Por lo tanto, estamos sin mascarilla, ¿cierto? Porque para caminar y hacer un trekking no debiéramos ir con la mascarilla, por un montón de factores fisiopatológicos. Cuando Freddy dice, ¡ah, me caí! Y observamos y dice, oye, Freddy tiene una fractura, lo primero que vamos a hacer antes de intervenir a Freddy es ponernos guantes, ponernos una mascarilla, ponernos los lentes. Yo no recomiendo usar las antiparras porque normalmente en áreas agrestes usamos lentes de sol o ese tipo de cosas, ¿cierto? Y toda la protección que sea necesaria. Antes de acercarnos a Freddy, vamos a tomar un bastón de trekking, le vamos a colgar una mascarilla, o le vamos a preguntar, ¿tienes tu mascarilla? No, no tengo. Ok, no tiene mascarilla, vamos a colocar una mascarilla en la puntita del bastón, lo vamos a extender y se lo vamos a acercar. Mientras la persona accidentada no se haya puesto la mascarilla, no recibe ayuda. Así de simple. ¿Ok? Así de simple y así de duro. Pero no recibe ayuda. Una vez que se puso su mascarilla, nos vamos a acercar solo a las personas adecuadas, o sea, los que tengan mejor entrenamiento o los que estén mejor preparados, probablemente hasta físicamente. De pronto puede haber una persona muy bien preparada, enfermero, médico, pero está súper agitado y agotado. Bueno, no puede ser esa persona, tiene que ser otra u otro. Entonces, se va a acercar y va a hacer la evaluación de la lesión y todo el manejo para poder contener esta lesión, ¿ya? Evaluarla, contenerla y prepararla para un traslado si es que es necesario. Recuerden que también tenemos que activar el ABC de la emergencia. Desde esa perspectiva, es como debemos operar. Te proteges, me protejo yo, te proteges tú. Si no te proteges tú, no te atiendo. Es la única forma de evitar el contagio. ¿Qué pasa si mi paciente está inconsciente? La mejor forma, supongamos que mi paciente está inconsciente y está acostada o acostado, mirando hacia arriba, hacia el cielo, la mejor forma es rodear, llegar por detrás de la cabeza y con los brazos estirados, colocarle una mascarilla. Yo ya estoy con mi sistema de protección completo. ¿Ok? Colocarle la mascarilla y comenzar todo el proceso de evaluación. En el caso que tengamos que hacer traslado, bueno, insisto, esas ya son cosas que tienen que tomarlas en un curso, pueden contactarme, les voy a dejar mi dato al final y les puedo asesorar con eso. Ya sea que quieran tomar un curso conmigo o con otra organización, pero les puedo ayudar con eso. Pero jamás, jamás, desde aquí hasta que se diga lo contrario, atiendan a un paciente sin sus medidas de protección, porque están en grave riesgo. Abajo yo coloqué, considerar que todos los pacientes son posibles COVID-19 positivos. Esto es una filosofía de funcionamiento. Si yo me encuentro con uno de ustedes en la calle y lo voy a saludar, lo primero que yo pienso, y es verdad, lo primero que pienso, y digo, ah, pero es que puede estar contagiado. Y ese es mi mecanismo de defensa. Esa es la forma que yo tengo, yo, Leo Martínez, la forma que tengo de decir, me tengo que cuidar. No puedo ir a abrazar, no puedo darle la mano, no puedo, no sé, qué sé yo, saludarlo de abrazo, de beso, no puedo, porque para mí todas las personas son COVID-19 positivos. Y no es que quiera tratar mal a las personas, para nada, pero en la práctica es una buena forma de ver la posibilidad de contagio como un elemento real, ¿ok? Por lo tanto, para nosotros, nosotras y nosotros, todos los pacientes son COVID-19 positivos, todos. Y debemos tratarles como tal, como paciente, pero contagiado. Por lo tanto, debemos aislarles. Mientras más aislados y aislados, mejor. ¿Ok? Desde esa perspectiva debemos trabajar. Quiero que vean las siguientes imágenes donde podemos ver cómo se dispersan los aerosoles respiratorios de una persona sin mascarilla. O sea, en términos simples, si yo estoy a 50 centímetros de esa persona y esa persona es COVID-19 positivo, yo me puedo contagiar. Claramente me puedo contagiar. ¿Qué pasa si le pongo una mascarilla que cumpla con la norma? Efectivamente, se reduce considerablemente la probabilidad de contagio. Pero recuerden que los aerosoles respiratorios de todos modos se pueden filtrar por la cavidad paranasal, ocular hacia arriba, y por la cavidad hacia la tráquea, bajo el mentón. No me acuerdo cómo se llama este espacio. ¿Ok? Por lo tanto, si yo voy a trabajar cerca de esta persona, no debo acercarme a estas áreas, que son las que podrían contener material biológico contaminante y con las cuales yo me pudiera contaminar.
En resumen, ¿podemos atender a los pacientes que se accidentan? Sí. ¿Debemos hacerlo? Claro, por supuesto que sí. Para ello debemos tener las competencias y los conocimientos necesarios. Ojalá todos tengan entrenamiento de primeros auxilios. Para mí, primeros auxilios y RCP es canasta básica. O sea, eso debiera estar en el colegio, debieran enseñarnos eso. Desafortunadamente no es así, pero todas las personas que están tomando esta charla y todas las personas que están interesadas debieran tomar un curso de atención prehospitalaria, debieran tomar un taller de primeros auxilios, ¿ya? Por lo menos, para saber qué hacer, sobre todo ahora en temporada de COVID. Y luego, ¿qué hacemos con los residuos biológicos? ¿Qué hacemos con nuestras mascarillas? ¿Qué hacemos con los cubrepelos? ¿Qué hacemos con los guantes de látex o de nitrilo? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí es donde debemos poner ojo, porque obviamente, y me imagino que todas las personas que están en esta charla piensan igual que yo, no los podemos dejar en el cerro, ¿cierto? No podemos botarlas por ahí. Pero también no es una buena medida desecharlas en lugares, por ejemplo, en el basurero de la casa, por ejemplo, o en el basurero que está en la calle. Debemos hacer un buen manejo. Para eso existen bolsas de residuo biológico, ¿ok? Que son mucho más resistentes que una bolsa de basura. Las bolsas de basura son muy buenas, pero están pensadas a que se rompan y se degraden fácilmente. Las bolsas de residuo biológico no, están pensadas para que se incineren y son mucho más gruesas. No tan gruesas como las bolsas en las que ponen las monedas en el banco, por ejemplo, que son muy, muy gruesas, pero sí son mucho más resistentes. Pero ¿qué hacemos en este caso? Primero, saquémonos de la cabeza que podemos desechar estos elementos en la basura común, sobre todo aquellas personas que son, o aquellas empresas que son operadores turísticos, deben considerar en su equipo de trabajo bolsas para transporte, para traslado. Las bolsas de basura son muy delgadas, son muy blandas, no sirven. Deben buscar bolsas más resistentes. Y en el caso de que lo único que tengamos sean bolsas de basura, vamos a tener que meter todo dentro, aspersar algún elemento descontaminante, cerrarla, poner otra y luego limpiarla por fuera también. Más o menos debemos cumplir con 6 ideas en general de cómo vamos a trabajar. Primero, mantener distancia entre una persona y otra. ¿Ok? Segundo, usar los elementos de protección. Tercero, no comparta su botella de agua ni su comida manipulada, no la comparta. Va un poco en contra de lo que muchos hacemos permanentemente. Yo soy muy de compartir, me gusta compartir de todo, ¿ya? Pero hay que evitarlo. Hoy día hay que evitarlo. Evite los accidentes si usted, o sea, evite tener accidentes si usted no está capacitado para ello. Pero en caso de que tenga que hacerlo por motivos que ya sobrepasan a usted, hágalo tomando las medidas de seguridad correspondientes, ¿ok? No se exponga innecesariamente. Busque su propia protección siempre. Disponga todos sus residuos, y voy a hacer mucho hincapié en esto, disponga todos sus residuos en bolsas selladas, en bolsas cerradas. Ojalá andar trayendo, así como andan con dispensador para echar alcohol y ese tipo de cosas, use uno con amonio cuaternario, con alcohol para echarle a las cosas y luego cerrar esa bolsa, mantenerla sellada. Si la bolsa es débil, refuércela con otra bolsa por fuera. Si aún así es débil, póngale otra más. Yo soy enemigo de usar plástico o bolsas de nylon, pero hoy en día prefiero una bolsa de nylon a contaminarme con algo. En el caso de desechar los elementos, ya cuando tenemos que botarlos a un basurero, las recomendaciones son, primero, obviamente no botar en un basurero común y corriente en cualquier lugar en la calle. Ya deben estar en un basurero, ojalá entregarlos en centros médicos, centros de asistencia médica y o coordinar con alguna municipalidad o con algún organismo que pueda recibir estos elementos, entregárselos, por ejemplo, a un hospital o a un centro médico, un CESFAM, que cuentan con incineradores para poder quemar todos estos residuos, o bien son despachados en camiones especiales a lugares donde se incineran. ¿Por qué? Porque si yo dejo una bolsa con mascarilla en el basurero afuera de la casa y un perro abre esa bolsa, o lo dejo en un tambor o en un basurero de estos grandes que hay en muchos lugares, y viene el señor de la basura, lo toma y eso se rompe, puede ser un foco de contagio. ¿Cómo disponerlo dentro de las bolsas? Insisto, aplíquele elementos desinfectantes, amonio cuaternario, alcohol, creo que esos dos son como los más eficientes, no hay mucho más, ¿ya? Pero hágalo, no deje que esto sea así nomás.
preocúpese, si usted es guía turístico, de que la gente cumpla con esta instrucción, con esta norma, que no se lleve las mascarillas a la casa, que no, porque hay mucha gente que dice, me la voy a guardar. No, bótela, ¿ok? Porque es muy importante el manejo de los desechos. Se comprobó ya en Italia que mucha gente se contagió por manipular elementos contaminados. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución y lavarse las manos y todo eso después de hacer toda la manipulación. Cuando usted llegue a su casa, después de hacer una actividad como un guiado, un rescate, una actividad turística, cualquier cosa, llegue a la puerta de su casa, sáquese la ropa, déjela ahí envuelta, dúchese y luego, sin manipular eso, directamente a la lavadora, detergente, y se lava. Es la mejor forma de evitar que nos contagiemos. Ya si después de tener todas las medidas tomadas nos contagiamos igual, pucha, ¿qué podemos decir? En realidad hicimos todo lo que pudimos, pero que no se nos diga que nos contagiamos por no hacer lo que debimos haber hecho. Muchas gracias por estar presentes, por escucharme. Mi nombre es Leonardo Martínez, mi empresa se llama QMM, y me pueden contactar al WhatsApp o al número de teléfono cuando quieran. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, o pueden enviarme un correo a capacitaciones@qmm.cl. Como todos, también tuvimos que reinventarnos, por lo tanto estamos dictando cursos, los que estamos en este minuto disponiendo para dictar, aparte de capacitaciones específicas para clubes o empresas del área turística relacionada a las áreas agrestes o a la montaña. Tenemos cursos se está vendiendo actualmente el curso de vestimenta y equipamiento para áreas agrestes, ¿ok? Que es un curso online. También estamos vendiendo el curso de gestión del riesgo, que es como un poco lo que vimos ahora, pero mucho más completo, con mucha más información y con una formación en la cual hacemos evaluación posterior. Y también tenemos el curso de manejo de hipotermias en áreas remotas para que las personas puedan atender a quienes sufren hipotermia, y así podemos aportar en el fortalecimiento de la primera respuesta a los pacientes que nos encontremos. Estamos desarrollando más cursos que son los que la gente nos ha ido pidiendo, pero en temporada normal dictamos curso básico de montaña, curso de atención hospitalaria en zonas agrestes, orientación terrestre, cartografía, cursos de cuerdas, cursos de rescate y otros más. Así que cualquier duda, cualquier cosa en lo que yo les pueda asesorar, o si tienen alguna duda y no tienen quien les pueda responder, llámenme y en la medida que yo pueda les voy a ayudar en todo lo que necesiten. Nos vamos a quedar un ratito, yo creo, para aclarar dudas o preguntas que ustedes quieran plantear. Así Hola, por acá. Freddy es nuestro gran moderador. Yo voy a ser el moderador acá. Ahí está Freddy, por ahí está Freddy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por acá, David Leiva. Modera tú nomás. Es que prefiero que hagan ordenadas. Ahí piden la palabra, se las preguntas y se las respondes, por favor. Ya haga las preguntas, vamos. Perfecto, vamos. Ok, me presento David Leiva, guía de convencional y de excursionismo del Parque Nacional Torres del Paine, Monumento Natural Cueva del Milodón. ¡Qué hermosura! La Cueva del Milodón, no tú. Torres del Paine, me refiero. Ya, pensé que hablabas del Milodón. Leo, en específico, los grandes problemas que tenemos como guías, sobre todo, es que lamentablemente no tenemos el respaldo de las agencias, porque siempre pasa que el turista llega con información errónea de la excursión o con falta de información, o derechamente llega hasta sin las entradas. Y ahí mi buen guía tiene que volverse mono, disculpando la expresión, para solucionar el problema al turista. El gran tema va a ser ese con el tema nueva normalidad o post-COVID-19, que no va a faltar que el turista no va a llegar con su PCR hecho o con ninguna medida como que si no está contagiado o no está asintomático o cualquiera de las anteriores. Es el tema, que no se está hablando de que siempre han habido esos pequeños fallos que tienen las agencias de viaje extranjeras y nacionales. El gran problema como guía es que uno va a tener que entrar a solucionar o confrontar una situación de riesgo. Mira, el gran problema que tenemos es que antes del COVID-19 teníamos un montón de deficiencias. Hoy día vamos a tener más. A mí lo que me gusta mucho en todas las actividades que desarrollo, a mí me gusta internalizar todo. Significa que trato de ser lo más consciente en asumir todas las cosas que están bien y todas las cosas que están mal también, y saber a lo que me enfrento. Creo que
un ejemplo de las cosas, cómo hay que hacerlas, y aquí nos vamos a ir un poco más para arriba, pero es como yo la veo, es hacer un poco lo que está haciendo Pucón. Que Pucón toma el control de toda la situación a través de su departamento turístico y le dicta normas y reglas a las empresas y a los guías y a todos los demás, y eso, si bien no dejan de suceder ciertas cosas, pero las ordena. Si la autoridad local no toma este control, va a ser bien difícil, porque va a depender, como dices tú, tanto del guía, como del turista, como de la empresa, va a depender de ellos. Y ahí no hay una comunicación eficiente. O sea, si yo viajo a Punta Arenas o a Natales para ir a Torres del Paine y la municipalidad no me dice, no, es que si usted llega acá no puede venir si no vienen con la entrada, no puede venir sin esto, literalmente se va a transformar todo en un desorden y no vamos a poder solucionarlo. Y hoy, en temporada de COVID, va a ser mucho más difícil. Yo creo que ahí hay una conversación que tienen que hablar tanto entre los gremios, como organizaciones, como organismos, y las autoridades locales. Me parece que es la única solución, por otro lado no la veo. Es que aquí, ¿a qué me refiero, Leo? Es que lamentablemente, siempre, pero siempre, y en todas las temporadas, sagradamente, tenemos 2 o 3 agencias que funcionan muy bien, y como 5 agencias que funcionan entre mal a pésimo, y ahí es donde mi buen guía tiene que comunicar a la agencia, oye, los pasajeros llegaron sin las entradas, no, pero si supuestamente me las tenía que pasar la agencia que, por ejemplo, que venía de Italia, ya, por ejemplo. Claro. Porque si la municipalidad, que es la que otorga los permisos, que ve todas esas cosas, sí. no genera estas normas, no hay mucho que me refiero yo. Estamos fritos. Sí. Nos vamos a enfrentar. Yo creo que todo pasa por la municipalidad. Sí, pero ¿a qué me refiero yo? Si esa agencia, tal o cual, post-COVID-19, se le olvida las entradas del pasajero, comunicarle a la agencia, oye, hay que comunicar, no se le va a olvidar un examen PCR. Se le va a olvidar. Es que a eso voy con internalizar todas las probabilidades. Se les va a olvidar. Y vamos a tener que ver qué hacer en el lugar. Entonces, en la práctica es que no podemos pensar de que va a funcionar bien, porque sabemos que no va a ser así, ya sabemos que no va a ser así. Entonces tenemos que ponernos en el peor de los casos. Ahora, Leo, para terminar, tú me hablabas de que más que todo hacer ver a la persona que tiene que usar su mascarilla. Lamentablemente, con los años de circo, que igual no son pocos, aquí en el Parque Nacional, que aunque le digas que no corte las flores en temporada, aunque le digas que no se cruce al mirador más allá del letrero, que no se meta en sendero, disculpa que voy el apelativo, la gente es porfiada. Sí, pues sí lo es. Y lamentablemente... Por eso hay que ver la mejor opción. Por eso te digo, hay que internalizar todas las probabilidades. Pensar que algo no va a pasar es el peor error que podemos cometer nosotros como profesionales del área. Por cuanto la tarea es esa, ver y decir, oye, esto va a pasar. En realidad es decir, ponerse en la peor situación para poder confrontarla. Así es, eso es. Es mi recomendación, por lo menos, desde esta humilde tribuna, es ponerse en la peor situación y decir, esto va a pasar, por lo tanto, de esta forma la voy a enfrentar. Yo creo que por ahí va. Y exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto, que yo creo que sí puede suceder porque esto ya se transformó en un tema país. Por lo tanto, puede que hayan algunos... Es el momento de golpear la puerta. Ya, siguiente, por favor, siguiente. Gracias, David. ¿Alguien más? A ti, Leo. ¿Una pregunta más por el chat de vos? Están preguntando también por los protocolos de turismo. ¿Existe ya el protocolo para lo que es restaurantes y alojamiento? Pronto van a salir lo que son de actividades de trekking y turismo de aventura. No se sabe. No hay fecha para las actividades de turismo en áreas agrestes por 2 motivos. Una, porque técnicamente no se han tratado aún, ¿ya? En términos de actividades outdoor, porque se está apuntando a que la gente no salga a hacer actividades outdoor. Más que porque no la haga o porque sea inseguro hacer la actividad en el terreno, es porque en caso de un accidente se van a tener que activar los equipos de rescate. Y activar equipos de rescate para ir a sacar a alguien accidentado en un área agreste significa poner en riesgo al personal de rescate. Ahora, supongamos que el personal de rescate va, saca a la persona y la traslada a un centro médico, va a hacer que
esa persona utilice personal médico, insumos médicos y diacama, digamos, que podrían estar disponibles para un paciente COVID-19, que es nuestra prioridad a nivel mundial hoy en día. Por lo tanto, el llamado es a no realizar actividades turísticas. Yo tengo súper claro que hay muchas y muchos de ustedes que viven del tema turístico, que si no venden una actividad turística, no pueden, no tienen plata, no tienen que echarle a la olla, lo tengo súper claro. Pero desafortunadamente, hoy en día no se pueden realizar actividades turísticas de actividad outdoor. Lo único que hay es el protocolo para, denme un segundito que justo lo pusieron acá, la Danitza lo colocó acá, es el protocolo que está orientado al rubro turístico y hotelero, al rubro hotelero y de traslado, ¿ya? Y está en el chat porque la Danitza lo subió, así que lo pueden descargar las personas que aún no lo tengan. Muchas gracias, Danitza. Permiso, Leo, un alcance. ¿David? Recordar de que todas las áreas silvestres protegidas a cargo de CONAF están cerradas. Esa es la otra. Además, están todas cerradas. Y además, que aquí en el Parque Nacional Torres del Paine hubieron 2 infracciones, 2 grupos de personas que fueron encontradas haciendo trekking dentro del circuito. Presos nomás, presos, ¿qué más? Meterlos presos. No, fue una palmada en la espalda. Ah, ya, ok. La recomendación de ahora es prepararse justamente de empezar a ver todas estas medidas, estas recomendaciones, para que cuando se autorice, ustedes ya estén preparados. Esa es la señal, ese es el mensaje. Nosotros en la Fundación estamos preparando un video donde vamos a explicar todas estas recomendaciones para hacer actividades outdoor. Ya estamos trabajando con CONAF, nos hemos asesorado ahí con Danitza, que está ahí en el chat, y Leo también nos va a hablar en el video sobre todo el tema, justamente lo que decía de, antes de hacer una salida y todo lo que hemos hablado, la importancia de no arriesgarse al hacer actividades de trekking o de turismo, de caminatas, que es algo más simple, ya que si tienen un accidente, les va a generar que no les van a dar prioridad. Por lo tanto, si se abre que toda la gente va a querer ir a los parques, eso ya lo estamos viendo con CONAF, la idea es que sean actividades suaves, de tal manera de evitar cualquier tipo de accidente, ya que no van a tener prioridad a la hora de ser rescatados y recibir asistencia médica. Por eso, Freddy, una consulta. Sí, dime. ¿Este protocolo va a ser a nivel nacional conforme a la CONAF? CONAF está preparando unos protocolos internos para todo su personal, guardaparque y personal. Por ejemplo, ahora los parques, las reservas van a ser online, el pago online. Los guardaparques van a tener una serie de medidas de cómo dar la charla, cómo acercarse a los turistas, cómo desinfectar. Son medidas internas que están tomando los parques. Pero también el mensaje positivo es que los parques nacionales, justamente nosotros a través de la Fundación Trekking Chile, promovemos este tipo de actividades, se van a transformar en lugares de salud. Toda la gente va a querer ir a respirar aire puro, a todo el tema que hemos visto de la pandemia. Por lo tanto, esta avalancha que va a haber de turistas o de gente que va a ir simplemente a caminar y ver los bosques, por eso es importante este tipo de capacitaciones que estamos haciendo para que ustedes como guías y profesionales sigan estas recomendaciones, esta extraordinaria presentación que nos ha hecho Leo, y apenas aparezcan los protocolos oficiales de Cernatur, que están trabajando en eso, también sigan las instrucciones que aparecen ahí, que son en el fondo básicamente lo mismo que han hecho otros países, no van a inventar la rueda, digamos, pero lo importante es cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestro grupo y a todo el personal que participa en la cadena del turismo. Así que, perfecto, Freddy, gracias. Ha sido extraordinario. El llamado hoy en día es aprovechar el espacio, el tiempo que hay disponible para capacitarse, informarse. Recuerden que yo partí diciendo que nosotros somos responsables iniciales de nuestra propia seguridad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y estar permanentemente en formación y capacitación, que pueden ser las mismas herramientas que nos van a ayudar para cuando esto ya esté controlado y se abran nuevamente las actividades, que es lo que todos estamos esperando, ya lleguemos con herramientas nuevas y con herramientas tangibles con respecto a la situación real. Si nos quedamos hoy día solo durmiendo, cuando se abra nuevamente esto,
vamos a seguir iguales o peor que antes. Un poco lo mismo que está diciendo Álvaro Rojas en el chat, que está capacitándose y eso, y esa es un poco la intención. Valentina Navarro dice, ¿alguien tiene algún dato de capacitaciones gratuitas? Escríbeme, Valentina, y te puedo dar algún par de datos de algunas organizaciones o plataformas donde hay algunos cursos que son gratuitos. En general los cursos gratuitos son bien básicos, pero son súper buenos para poder reforzar todo el contexto de las definiciones y la conceptualización de las cosas. Así que ya hay algunos más o menos entretenidos por ahí. Así que escríbeme, Valentina, y yo te puedo ayudar un poco con eso. ¿Alguien más alguna pregunta o duda? Hágala por voz o ver el chat, Leo, a ver si hay alguna que te... Sí, estoy viendo el chat. Alguien preguntó por las bolsas de residuo biológico. Las venden, por ejemplo, en Prodemer, prodemer.cl. Por ahí dieron una página también que se llama tubotiquín.cl. Pero a veces uno googlea y puede encontrar. No sé si están ya agotadas, pero si pueden conseguirlas es una muy buena opción. Una consulta, Leo, una consulta. Gabriel Barrientos. Soy Gabriel, sí. Hola, Gabriel. Leo, mira, sabe que, por ejemplo, acá en los condominios acá en Santiago, se prohibió el uso de piscina por 2 años. Entonces, eso te da a entender también que, por ejemplo, baños colinas, lugares donde hay piscina igual, ¿se va a afectar el mismo protocolo? Porque en ese sentido habría que cambiar quizás algunos panoramas, algunas salidas. ¿Qué sabes tú en cuanto a eso, Leo? Mira, la verdad que con respecto a los condominios no sé nada. La verdad no tengo idea de eso porque obviamente no es mi área, pero lo que sí te puedo decir es que hay algo que tenemos que entender. Existen las normas, las normativas, ¿ya? Bueno, la Nitzer, que es prevencionista de riesgo, probablemente después nos puede explicar eso un poco más, pero existen como las normas, como las cosas que se establecen, existen las órdenes, las normativas internas que establecen las municipalidades, o incluso un condominio, a través de su directiva, podría establecer una normativa como cerrar la piscina, por ejemplo. Pero los protocolos, el protocolo, lo que se genera a nivel nacional, ¿ok? Solamente puede ser establecido o por el Ministerio de Salud, o por el Ministerio del Interior, o por algún ministerio competente, o por algún colegio competente, por ejemplo, el Colegio de Médicos, el Colegio de Cirujanos Dentistas, etcétera, ¿ya? También incluso podrían ser establecidas por alguna federación deportiva. En el caso mío, por ejemplo, la Federación de Montañismo, la Federación de Montaña Chilena, la FEH, ¿ok?, de andinismo, podría establecer un protocolo. Pero para que te hagas una idea, ni siquiera la FEDME, que es la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ni siquiera ellos se han atrevido a publicar un protocolo. Lo único que han publicado son recomendaciones. Recomendaciones puede publicarlas cualquiera. Yo recomiendo andar con una botella de agua en la mano. Listo, una recomendación, el que quiere la sigue. Pero los protocolos se aplican de forma legal incluso y tienen que ser supervisados. Por lo tanto, no es tan fácil crear un protocolo. Yo creo que debieran salir protocolos pronto, o sea, ojalá lo más pronto posible, pero eso es lo que creo yo. Se entiende que además nosotros desde nuestra casa, desde nuestra tribuna, desde nuestro pequeño mundo, vemos esto. Se supone que la autoridad ve la situación completa, ¿cierto? Y en la práctica, si yo me fijo en países como España, como Francia, yo por ejemplo estoy en contacto con la Guardia Civil de España que hace los rescates en montaña, con la Gendarmerie francesa, por ejemplo, que hace los rescates en montaña en Francia. Ellos todavía no tienen protocolos. Por lo tanto, yo veo súper difícil que nosotros como país tengamos un protocolo para esto hoy día. Por eso el llamado que yo hago, y creo que lo hago súper responsablemente, es al autocuidado, a que nos cuidemos nosotros mismos. Yo soy súper crítico en eso, y lo dije antes, que el presidente diga o el ministro diga que abrieron el mall, no significa que tengo que ir a comprar al mall. ¿Se entiende? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que hay que tener cuidado con eso y la intencionalidad siempre va en que nos autoprotejamos. Si no necesitamos ir a la piscina, vale, aunque esté abierta, no vayamos. ¿Se entiende? Claro. Okay, eso, a eso voy a apuntar yo, digamos, en tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Cómo hacemos el examen vía aérea ahora? ¿Cómo? ¿Alguna recomendación para el examen de vía aérea en primeros auxilios? Es que no hay examen de vía aérea en primeros auxilios. ¿Tú te refieres como verificar si la persona está respirando? Claro, eso debe ser, que la pregunta por Facebook. No tengo ya. que responder.
Yo creo que va por el tema RCP. Sí, ya, los protocolos ABC del trauma, ya, o CABC para el RCP, lo mejor en este minuto es colocar la mano sobre el tórax y ver si el tórax tiene elevación y depresión. Lo otro podría ser colocar la mano, con guante obviamente, sobre las vías aéreas del paciente, pero en ambientes fríos esto va a ser medio complejo. La observación hoy en día es primordial. La observación es primordial. Podemos determinar si es que una persona está respondiendo o está respirando o no está respirando si es que observamos su movimiento torácico, ¿cierto? Y a través del pulso, por ejemplo, si yo le tomo pulso, puedo determinar si es que una persona tiene o no tiene pulso. La máscara hoy en día no está recomendada para nosotros en área agreste. ¿Por qué? No tenemos cómo desinfectarla de forma adecuada. ¿Ok? Así que la máscara nasobucal no está recomendada, ¿vale? Ahora, en caso de... Sí, pero es que, de acuerdo, las toallitas de alcohol, por ejemplo, podríamos rociarlo o echarlo a nadar en alcohol, digamos. Pero eso tampoco nos asegura que va a quedar esterilizado. La vas a utilizar solamente con ese paciente y va a ser hoy en día, va a ser más que todo una como que se llama, más que todo una suerte más que todo de equipo, de un equipo de primera respuesta. Por eso se creó la mascarilla. Primero, la American Heart Association, desde la norma del año 2016, me parece, no estoy 100% seguro, pero como el 2016, indica que no es obligatorio realizar ventilación boca a boca a un paciente con paro cardiorrespiratorio. Y el boletín que salió en diciembre del año pasado, proceso COVID, establece que se indica a todos los primeros respondedores de RCP no realizar maniobras de respiración, no importa el equipo de protección que tengas. ¿Ok? No importa el equipo de protección que tengas. Se indica realizar la maniobra frente-mentón, despeje de vía aérea y maniobra de compresión torácica sin ventilación. ¿Ok? Eso solamente. Solamente compresiones torácicas. Ya, ¿ok? Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo personalmente no voy a recomendar hacer ventilaciones. Ya, ¿podrías enviarme el cambio de protocolo, ese cambio de protocolo? Está, AmericanHeartAssociation.com, tú te metes y está toda la información ahí mismo. Te va a saber más fácil, más rápido. ¿Podrías colocar el link ahí, por favor? Hola, ¿con quién? Leo Meneses, de acá de San Fernando. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Oye, las guías salieron del 2015 al 2020. Eso. Y es para que estén claros, igual yo justo iba a hablar con Freddy para ponernos más adelante para hacer un RCP en tiempo de COVID. Y como bien dice Leo, no se hace ahora la ventilación. Hay que privilegiar la compresión, una buena compresión de 32. Perfecto, más claro dónde. Gracias, Leo. Leo y Leo asociados. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gente, cualquier duda que tengan y en lo que yo pueda ayudar, insisto, ahí están mis datos de contacto. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, mándeme WhatsApp si quiere, o mándeme un correíto, ya me está llegando un correo, 2 correos por ahí, y cualquier cosa, mientras yo pueda, les voy a ayudar y les voy a aportar lo que necesiten, ¿vale? Agradecer a Freddy por su espacio, por invitarme a esto. A mí me gusta muchísimo, Freddy lo sabe, me gusta muchísimo poder enseñar lo que yo sé, aportar en el conocimiento, y a mí también me sirve para poder aprender también. Así que muchas gracias, Freddy, muchas gracias a todas, a todos. Estoy a su disposición en lo que pueda aportar. Y eso, abrazo grande con distancia social. Un abrazo psicológico. Muchas gracias, Leo. Déjeme hablar. Gracias, Leo. Bueno, excelente. Gracias, Leo. ¿Escuchan? Excelente la presentación, hemos quedado súper motivados, muy buenas las recomendaciones. Precisamente organizamos este tipo de charlas para poder estar preparados, debatir, aprender nuevos conocimientos. La verdad es que ha sido muy interesante la charla. Te felicito, Leo. Así que gracias. Agradezco el entusiasmo. Hemos tenido más de 180 participantes, tanto en Facebook Live como en
en la cuenta de Zoom, así que a todos los que participaron, como siempre me tienen que enviar su nombre completo y teléfono de contacto a mi correo, ahí se lo voy a poner, para enviarles el diploma de participación. Me lo tienen que enviar antes del domingo, si no, no les puedo enviar después el diploma. Y vamos a subir también la presentación a YouTube, para que la puedan ver con más calma. Y en el correo, cuando les envíe el diploma, les envío nuevamente los datos del Leo y cualquier documento de interés que quieran aportar acá a esta charla, me lo envían por correo y yo los comparto con todos los participantes. Así que muchas gracias y ya los dejo invitados para la charla del próximo miércoles, ya la tengo confirmada. Va a ser el gerente de la red de parques de la Patagonia, que nos va a hablar sobre toda esta iniciativa que creó Douglas Tompkins, la Fundación Pumalín, realmente un proyecto a otro nivel para todos los chilenos, así que los invito ya para el próximo miércoles a esta charla y nuevamente agradecer a Leo, realmente de pasar. Un abrazo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Cuídense. Gracias.